Mariana siempre había soñado con ser madre. Desde pequeña, veía a otras mujeres cuidando a sus hijos y se imaginaba algún día sintiendo el peso de un bebé en sus brazos, escuchando sus primeras palabras, viendo sus primeros pasos. Pero ese sueño parecía siempre escaparse, como arena entre los dedos. Pasaron los años, y después de muchas pruebas, por fin encontró algo de esperanza cuando los médicos le recomendaron la fertilización in vitro. El proceso fue largo y agotador, física y emocionalmente. Pero cuando, finalmente, llegó la noticia, el tan esperado positivo, su corazón se llenó de un amor que nunca imaginó. Era la felicidad que siempre había soñado. Se veía organizando la habitación del bebé, comprando ropita, preparando todo para la llegada de ese niño que, en sus ojos, ya ocupaba un lugar para siempre. Sin embargo, como todo en su vida, esa felicidad duró poco. A los 3 meses de embarazo, una mañana que parecía igual a todas las demás, Mariana sintió un dolor extraño en su vientre. Un apretón fuerte, algo que no supo identificar. El miedo se apoderó de su cuerpo, pero aún creía que podría ser algo pasajero. Pero no lo fue. Al día siguiente, los médicos confirmaron lo peor: había perdido al bebé. El silencio en su interior fue ensordecedor. Nada podría prepararla para esa clase de dolor. No había palabras que pudieran describir el vacío que ahora ocupaba su pecho. Mariana cayó en un abismo. Lo que antes era una casa llena de planes y expectativas, ahora era un lugar donde la soledad se filtraba por cada rincón. Sus amigos y su familia, bien intencionados, trataban de consolarla, pero todo lo que ella quería era estar sola. No quería escuchar más promesas de que todo estaría bien, de que podría intentarlo de nuevo. Nada de eso tenía sentido. El tiempo, que parecía ser lo único capaz de curar las heridas, parecía arrastrarse frente a ella, que no sabía qué hacer con su dolor. Se alejó del mundo, de las personas, de sí misma. Las caminatas que antes eran un escape de la rutina ahora se convertían en un intento por encontrar algo en medio de la nada. Con Tobías, su fiel perro, caminaba por senderos que conocía de memoria, pero que ahora le parecían oscuros y vacíos. Cada paso era más pesado que el anterior. Se preguntaba, ¿por qué a mí? No lo entendía. Y en ese momento, lo que más le dolía no era solo la pérdida de su bebé, sino que algo dentro de ella parecía estar roto, irremediablemente. Cada noche, Mariana se sumergía en su propio lamento, los ojos inundados de lágrimas que parecían no tener fin. Era un luto en silencio, donde las palabras de consuelo de los demás se desvanecían como ecos distantes, incapaces de tocar su corazón. Sola, con el viento golpeando su rostro, intentaba entender por qué el universo le había dado tanto sufrimiento. Tobías, su compañero silencioso, era lo único que parecía entender lo que pasaba dentro de ella, con sus ojos atentos y su constante silencio. Pero, ¿qué significaba eso? ¿Estaba condenada a vivir con ese vacío para siempre? ¿Nunca podría llenar el hueco dejado por la pérdida? En esos paseos solitarios, se preguntaba si alguna vez sentiría de nuevo el calor de un hijo, o si el eco de la pérdida la perseguiría siempre, como una sombra que no se disipaba. Era un silencio absoluto, sin respuestas, sin consuelo. Cada paso que Mariana daba en los senderos se volvía más pesado, pero, al mismo tiempo, le traía una extraña sensación de alivio. Había algo en el aire fresco, en el canto lejano de los pájaros, en el roce de las hojas al viento que parecía calmar su mente, aunque no podía ahogar la tristeza que la acompañaba. Acompañada siempre por su inseparable perro Tobías, las caminatas por la naturaleza eran lo único que lograba apartarla, aunque fuera por un momento, de la espesa nube de dolor que nublaba su vida. El sol, cuando lograba asomarse entre los árboles, ya no parecía tan brillante como antes. Los colores de la naturaleza, que una vez la llenaron de maravilla, ahora parecían opacos, deslavados, como si su alma hubiera teñido el mundo a su alrededor. Mariana miraba las copas de los árboles, pero ya no veía la vibrante verdor de su juventud. Era como si la vida misma hubiera perdido su color. Cada paso la acercaba más a una sensación de vacío. La soledad era su única compañera, y de alguna forma, la había aceptado. Una tarde, mientras caminaba por un sendero que conocía bien, sintió algo diferente. Tobías, que siempre caminaba a su lado, comenzó a ladrar con una intensidad inusitada,
como si algo le perturbara. Mariana lo miró, extrañada, y siguió su mirada. En el horizonte, justo donde el sendero se estrechaba, había una pequeña cueva, casi escondida entre las rocas. Nunca antes la había notado, a pesar de que había recorrido ese camino muchas veces. Sin pensarlo demasiado, decidió acercarse. Tobías no dejaba de ladrar, y su energía nerviosa era palpable. Mariana sintió un leve escalofrío recorrer su espalda, pero al mismo tiempo, había algo en la cueva que le llamaba, algo que no podía explicar. A medida que se acercaba, el ruido de los ladridos de Tobías se fue intensificando. Algo, en lo más profundo de su ser, le decía que debía acercarse más. Al llegar a la entrada de la cueva, Mariana sintió un silencio inquietante, un silencio que la rodeaba como una manta espesa. No había ruidos, solo el eco distante de su respiración y el susurro del viento. Y luego lo escuchó. Un llanto. Un llanto débil y quebrado que cortaba el aire como una daga. El sonido era tan inesperado que Mariana se quedó parada, sin poder moverse. La oscuridad de la cueva parecía engullirla, pero, al mismo tiempo, el llanto parecía estar invitándola, llamándola. ¿Qué es esto?, pensó, su corazón acelerándose en su pecho. Se adelantó, y a medida que sus pasos la acercaban, la sensación de desconcierto se transformaba en una creciente urgencia. Finalmente, dio un paso dentro de la cueva. Tobías, siempre alerta, se adelantó y comenzó a olfatear en el suelo. Mariana lo siguió, con los ojos ajustándose a la oscuridad, hasta que, en el rincón más alejado, vio algo que le heló la sangre. En el suelo, sobre un montón de cobijas sucias y deshilachadas, había una niña pequeña. La niña, envuelta en un par de mantas, estaba llorando desconsolada, su rostro enrojecido por las lágrimas. Mariana se acercó lentamente, sin entender del todo lo que veía. Su corazón latía con fuerza mientras miraba a la niña, que no parecía tener más de unos pocos meses. En ese instante, todo el dolor que había estado acumulando durante meses pareció desvanecerse, reemplazado por un instinto de protección tan profundo que Mariana no pudo contenerse. Sin pensarlo, se arrodilló y, con manos temblorosas, levantó a la niña de la fría tierra. La abrazó contra su pecho, el calor de su cuerpo inmediatamente brindándole consuelo. La niña, entre sollozos, buscó refugio en los brazos de Mariana, como si la reconociera. Su pequeño cuerpo, tan frágil y vulnerable, se acurrucó en su abrazo, y por un momento, Mariana se olvidó de sí misma. No sabía qué hacer, pero sabía que no podía dejarla allí. El llanto de la niña resonaba en su cabeza, como un grito de auxilio que se quedó grabado en su alma. Mariana no podía explicarlo. No entendía por qué la niña estaba allí, sola, abandonada. ¿Quién podría haber hecho algo tan cruel? Pero, al mismo tiempo, sentía que su destino había cambiado en ese preciso instante. Algo, en lo profundo de su ser, le decía que su vida ya no sería la misma. Con la niña en brazos, se levantó y comenzó a caminar rápidamente fuera de la cueva. Tobías la seguía de cerca, sin dejar de mirar a la niña, como si comprendiera la gravedad de lo que había sucedido. El llanto de la niña se iba calmando poco a poco, y en ese silencio, Mariana sintió que, por primera vez en mucho tiempo, había algo de esperanza en su vida. Algo que la impulsaba a seguir adelante. Mariana caminaba apresuradamente por el sendero, con la pequeña en sus brazos, su respiración entrecortada y el corazón palpitando con una mezcla de miedo y adrenalina. Tobías, su fiel perro, corría a su lado, como si intuyera que lo que acababa de suceder no era algo común. El llanto de la niña, que antes había sido desesperado y lleno de angustia, comenzaba a calmarse, pero su rostro seguía enrojecido, las pequeñas manos aferrándose a su pecho, como si ya no quisiera separarse de ella. Cuando llegó al hospital, Mariana apenas pudo decir una palabra al entrar en la sala de emergencias. La enfermera la miró, sorprendida, mientras ella le entregaba a la niña. Su cuerpo, tan pequeño y frágil, estaba cubierto de suciedad, y su piel, pálida y fría, parecía pedir ayuda a gritos. ¿Qué pasó?, preguntó la enfermera con una voz suavizada por la preocupación. Mariana no pudo responder de inmediato. Estaba completamente desconcertada, pero sabía que lo único que importaba en ese momento era salvar a la niña, asegurar su bienestar.
la enfermera la tomó en sus manos, sin hacer más preguntas, y la llevó rápidamente a la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Mariana se quedó en el pasillo, con las manos temblando y el estómago revuelto. Aún no entendía qué había sucedido ni cómo había llegado hasta ese momento. La pequeña, envuelta en sus brazos, le había despertado un instinto protector tan profundo que, a pesar del desconcierto, la había abrazado como si fuera su propia hija. ¿Cómo podía sentir una conexión tan fuerte por alguien que acababa de conocer? ¿Qué era lo que la unía a esa niña perdida, tan sola en el mundo? El sonido de unos pasos la sacó de sus pensamientos. Alguien se acercaba rápidamente. Era un policía. Mariana no pudo evitar sentirse un poco intimidada. Estaba aún en shock, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. «Señora, necesitamos que nos explique cómo encontró a la niña», dijo el agente, con una mirada seria y profesional, pero que no podía ocultar la preocupación en su rostro. Mariana no sabía cómo responder. Las palabras se atoraban en su garganta. Se sentó en una silla del pasillo, intentando ordenar sus pensamientos. «La encontré», comenzó a decir, su voz quebrada. Estaba en una cueva, en el bosque. Llorando, completamente sola. No entendí cómo podía estar allí. El policía la miró atentamente, como si buscara algo en sus ojos, algo que no pudiera ver claramente. Había algo en su relato que no encajaba, algo que le causaba inquietud, pero no la interrumpió. ¿Sabe quién es la niña? ¿De dónde viene? ¿Alguien la dejó allí?, preguntó, sin perderle la vista. Mariana negó con la cabeza, sin poder aportar más información. Todo lo que sabía era que, en ese instante, algo dentro de ella se había roto y, a la vez, se había reconstruido. La niña necesitaba ayuda, y ella la iba a cuidar, sin importar nada más. A medida que las horas pasaban, los médicos estabilizaron a la niña, pero la situación seguía siendo un misterio. Nadie sabía de dónde venía, quién la había dejado allí. El personal del hospital había intentado contactar a la policía para rastrear su origen, pero no había pistas. Las únicas pruebas que tenían eran las cobijas sucias en las que había sido encontrada y los pocos datos que pudo proporcionar Mariana, que no parecían ser suficientes para resolver el enigma. Mientras tanto, el llanto de la niña había cesado por completo, y Mariana, con los ojos húmedos, se quedaba a su lado. No sabía si la madre de la pequeña volvería algún día, si habría alguien que reclamara a esa niña abandonada, pero lo único que sabía era que en ese momento no podía dejarla. Algo, en lo más profundo de su ser, le decía que esa niña tenía un propósito en su vida, que su llegada no era casualidad. ¿Cómo te llamas?, susurró Mariana, acariciando suavemente la frente de la niña mientras la observaba dormir tranquila en la camilla del hospital. La pequeña no respondió, por supuesto. Pero al mirarla, Mariana sintió una extraña certeza. El llanto que había escuchado no era solo un grito de angustia. Era un grito de auxilio, sí, pero también un llamado, un eco del vacío que ella misma sentía. «Te voy a cuidar, no importa lo que pase», murmuró para sí misma, mientras una lágrima caía por su mejilla. Por primera vez en meses, su corazón parecía latir con algo que no era solo dolor. Con la niña finalmente descansando y rodeada de cuidados, Mariana salió al pasillo para tomar aire. Se apoyó en la pared, cerró los ojos por un momento y dejó que las emociones se apoderaran de ella. No sabía qué deparaba el futuro, pero algo le decía que este encuentro, tan inesperado y misterioso, la había transformado para siempre. En el fondo de su alma, Mariana sentía que esta niña, que había sido abandonada, estaba destinada a ser una parte de su vida. Y eso, de alguna manera, la estaba sanando. Mariana nunca imaginó que una simple caminata por el bosque podría llevarla a un evento tan surrealista, tan transformador. Las semanas que siguieron a aquel día en que encontró a la pequeña Aurora fueron una mezcla de preocupación, extrañeza y una inquietante sensación de que algo más allá de lo obvio estaba sucediendo. La pequeña, ahora bajo el cuidado del hospital, comenzó a mejorar rápidamente. Sus ojos, antes opacos y vacíos, empezaron a brillar tímidamente. Mariana pasaba cada momento libre a su lado, observando, cuidando, como una madre que, aunque no tenía lazos biológicos, sentía el peso del vínculo formándose.
El diagnóstico médico indicaba que Aurora estaba en buena salud para una niña de su edad, aunque el abandono y la negligencia le habían dejado huellas. Pero lo que más intrigaba a Mariana era la sensación de que había algo más en esta historia, algo inexplicable. ¿Cómo había sido dejada la niña en ese lugar tan remoto, en la cueva? ¿Quién haría algo así? El instinto protector de Mariana se intensificó, pero algo dentro de ella también le alertaba de los misterios no resueltos. Fue una tarde de otoño cuando decidió regresar al bosque, intentar entender lo que realmente había ocurrido, y tal vez encontrar algo que respondiera a sus preguntas. Tobías, como siempre, la acompañaba, corriendo alegremente a su alrededor. Cuando llegaron cerca del sendero que conducía hasta la cueva, el ambiente parecía aún más silencioso de lo habitual. Mariana sintió un escalofrío en la espina dorsal. El viento, que normalmente era suave, estaba más frío, y los árboles, que solían moverse levemente, parecían estar en un profundo silencio, como si estuvieran observando sus acciones. Miró la entrada de la cueva, que ahora parecía aún más oscura. No era solo el lugar lo que la perturbaba, sino una sensación de que algo la estaba llamando, algo que no podía ver, pero que sentía en cada fibra de su ser. Tobías se detuvo de repente, como si algo hubiera llamado su atención. El perro estaba tenso, sus pelos erizados, los ojos fijos en la oscuridad de la cueva. Mariana dio un paso hacia adelante, vacilante, pero algo dentro de ella la obligó a seguir. Cuando entró, el aire parecía más frío, y el sonido de la naturaleza desapareció por completo. Se sentó en el suelo, frente a la pequeña abertura de la cueva, donde había encontrado a Aurora. Miró a su alrededor, tratando de encontrar alguna pista que explicara lo que había sucedido allí, pero nada parecía tener sentido. Fue entonces cuando escuchó el susurro. Mariana. El nombre salió de su boca con un escalofrío. Miró alrededor, pero no vio a nadie. Solo las sombras de la cueva, que ahora parecían más densas, más profundas. El sonido no había sido alto, pero había sido claro, como si alguien estuviera llamando su atención de una forma casi sobrenatural. El silencio que siguió fue abrumador, y la sensación de que algo estaba allí con ella, algo más allá de la realidad, la envolvió por completo. ¿Quién está ahí? Mariana logró preguntar, con la voz temblorosa. No hubo respuesta inmediata. Pero algo, o alguien, estaba ahí, y ella podía sentir la presencia, como si estuviera siendo observada, vigilada. El sonido de una respiración suave comenzó a resonar, proveniente de algún lugar en las profundidades de la cueva. El miedo se apoderó de Mariana, pero, al mismo tiempo, una curiosidad incontrolable la impulsó a avanzar. Dio un paso más, y entonces, sin previo aviso, el entorno a su alrededor cambió. El espacio dentro de la cueva parecía distorsionarse, las paredes parecían moverse, y, por un breve momento, el tiempo pareció detenerse. Cuando finalmente se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, la visión frente a sus ojos estaba completamente alterada. La cueva se había transformado en una escena que parecía sacada de una pesadilla. Mariana vio a una mujer, pálida y desfigurada por el dolor, sentada en el suelo de la cueva, abrazando a algo que parecía ser la misma niña, Aurora, pero más grande, más frágil. No entendía lo que estaba viendo, pero la escena frente a sus ojos parecía tan real, tan intensa, que la sensación de pánico creció dentro de ella. La mujer lloraba, el rostro marcado por lágrimas y desesperación. Era una escena de abandono, de sufrimiento, pero también de un dolor profundo e inexplicable. ¿Tú eres su madre? Mariana susurró, sintiendo que su corazón latía con fuerza, como si la propia cueva estuviera latiendo con el dolor de la mujer. La mujer miró a Mariana con ojos vacíos, pero los ojos de Aurora, que estaba en sus brazos, estaban fijos en ella. Como si la estuviera reconociendo, o a alguien. Antes de que pudiera reaccionar, la visión desapareció tan abruptamente como apareció. La cueva volvió a ser solo una cueva, fría y silenciosa, como si nada hubiera sucedido. El aire estaba denso, pero ya no había más susurros, ni voces. Mariana se levantó, las rodillas temblorosas, y dio un paso hacia atrás. Su corazón latía desbocado, y su mente giraba en un torbellino de pensamientos. ¿Qué había acabado de ver? ¿Fue real? ¿O solo una alucinación provocada por el dolor, el miedo, la presión que sentía en relación a la pequeña Aurora?
Pero algo en su interior le decía que lo que había presenciado era mucho más que una simple visión. Era un mensaje, una señal. Mariana se giró para salir de la cueva, pero antes de dejar el lugar, miró la entrada una última vez, sintiendo que había algo más allí, algo que aún no comprendía completamente. En lo más profundo de su alma, sabía, Aurora había sido abandonada por una razón, y esa razón estaba profundamente conectada con el pasado de dolor y arrepentimiento de alguien. La conexión que sentía con la niña no era una simple coincidencia. Era algo divino, algo que superaba las barreras de la comprensión humana. Y eso, aunque aterrador, le hacía sentir que estaba en el camino correcto para desvelar un misterio que podría cambiar la vida de todos a su alrededor. El misterio sobre el abandono de Aurora se hacía más y más incomprensible con cada día que pasaba. Mariana no podía dejar de pensar en la escena de la cueva, y algo dentro de ella la impulsaba a buscar respuestas. ¿Cómo era posible que una niña tan pequeña hubiera sido dejada en un lugar tan remoto y peligroso? Algo no encajaba. Decidió investigar más a fondo y se acercó a los archivos del hospital donde Aurora había nacido. Allí descubrió que, tras su nacimiento, la madre de la niña, Laura, había estado en una situación extremadamente vulnerable. Los informes indicaban que Laura había sido víctima de abuso físico y emocional por parte de su pareja, y su estado mental no era el mejor. Según los registros, después de dar a luz, Laura había estado muy débil, emocionalmente devastada y completamente sola. El miedo a ser encontrada por su agresor y la sensación de no poder darle una vida mejor a su hija la llevaron a tomar la desgarradora decisión de abandonarla. Mariana sintió un nudo en el estómago al descubrir esta información. No podía evitar sentir compasión por Laura, pero al mismo tiempo, la situación la dejaba perpleja. ¿Cómo pudo una madre tomar esa decisión? Sin embargo, sabía que el dolor de la mujer debía ser más profundo de lo que parecía. Algo dentro de ella la impulsaba a entender más. Decidida a saber más, Mariana comenzó a investigar a Laura en el hospital. Allí habló con un médico que había estado involucrado en el parto de Aurora. La información que obtuvo la dejó aún más sorprendida. Laura había buscado a su hija durante semanas. Después de abandonar a Aurora, Laura había estado buscando en todos los lugares posibles, preguntando en hospitales y refugios. Había ido a la policía, había hablado con las autoridades locales, pero todas las puertas se cerraban una tras otra. La desesperación de Laura crecía con cada día que pasaba sin encontrar a su hija. Mariana recordó cómo, durante esas semanas, la mujer había sido vista vagando por la ciudad, en busca de su hija. Una madre que no podía entender cómo había perdido a su niña, una madre que no tenía otra cosa que hacer más que buscar, sin descanso, sin saber si alguna vez encontraría a Aurora. Al encontrar más detalles sobre la situación de Laura, Mariana comprendió que Laura no solo había sido víctima de abuso, sino también de su propia culpa. Los registros mostraban que la madre de Aurora había quedado atrapada en un ciclo de autocastigo y depresión después del abandono. Sabía que su hija podía estar viva, pero también temía que alguien la descubriera y la culpara aún más. Por eso, a medida que pasaban los días, Laura se aisló cada vez más, hundiéndose en la pena por lo que había hecho. Mariana ahora entendía mejor la angustia que había llevado a Laura a tomar esa dolorosa decisión. Había sido un acto desesperado, guiado por el miedo y la confusión. Pero también se dio cuenta de que no podía juzgarla tan fácilmente. La mujer había estado rota por dentro, sin saber cómo seguir adelante. La vida de Laura no había sido fácil, y sus decisiones, aunque equivocadas, habían estado impulsadas por una necesidad de sobrevivir, de escapar del sufrimiento y de proteger lo único que amaba, su hija. Mariana no pudo evitar pensar en su propia experiencia. Había sufrido la pérdida de un hijo, y ahora entendía la magnitud de esa herida. En su corazón, había encontrado una conexión con Laura, aunque nunca se lo hubiera imaginado. Ambas eran mujeres rotas, que habían luchado por sobrevivir, que habían tomado decisiones dolorosas y que cargaban con un peso insoportable. El hecho de que Laura estuviera buscando a Aurora durante esas semanas de angustia le rompió el corazón a Mariana. Sabía lo difícil que debía haber sido para Laura, pero también sabía lo mucho que había sufrido ella misma al perder a su propio hijo. Tenía que enfrentarse a la dura realidad de que, aunque la búsqueda de Laura había sido desesperada, el daño ya estaba hecho. A medida que pasaban los días,
Mariana sentía que estaba atrapada entre dos mundos. Por un lado, su amor por Aurora era profundo e inquebrantable, y se había convertido en una madre para la niña, llenando el vacío que la pérdida había dejado en su vida. Por otro lado, comprendía que la verdad sobre el abandono de Aurora no podía ser ignorada. Laura había estado buscando a su hija, y ahora, después de tanto sufrimiento, merecía la oportunidad de enfrentarse a su pasado y de tratar de reparar el daño. Mariana sentía que su corazón estaba partido en dos. Por un lado, quería proteger a Aurora a toda costa, pero por otro lado, sentía que debía darle a Laura la oportunidad de sanar, de redimir su dolor y de tener la oportunidad de ser madre nuevamente. Sabía que este no sería un camino fácil. La culpa de Laura era inmensa, y la herida de Aurora, aunque invisible para todos, también era profunda. Sin embargo, algo dentro de Mariana le decía que no podía ignorar el sufrimiento de Laura. Tenía que ofrecerle una oportunidad para sanar. Tenía que ver si, a través de la verdad y el perdón, tanto Laura como Aurora podían encontrar la paz que tanto necesitaban. Mariana decidió que debía encontrar a Laura. Sabía que el camino que le esperaba no sería sencillo. Ambas mujeres debían enfrentarse a sus propios demonios y ver si podían encontrar un camino hacia la reconciliación. Lo que no sabía era si podría perdonar a Laura por lo que había hecho, o si su amor por Aurora podría superar la necesidad de darle a Laura una segunda oportunidad. La tarde estaba teñida de un azul profundo cuando Mariana se sentó en el banco del parque, observando a Aurora jugar, ajena a la tormenta que se desataba en el corazón de su madre adoptiva. La niña se balanceaba alegremente en los columpios, sus risas llenaban el aire fresco y tranquilo, mientras la brisa jugueteaba con los cabellos rubios de la pequeña. Sin embargo, para Mariana, cada sonido de alegría parecía resonar en su pecho como un recordatorio de las decisiones que tenía que tomar. Aurora había llegado a su vida en un momento de desesperación, de vacío, y ahora la niña le ofrecía lo que parecía ser una segunda oportunidad, una oportunidad para amar de nuevo, para ser madre. Pero la presencia de Laura, la madre biológica de Aurora, había irrumpido en ese espacio de felicidad. Laura, con su rostro marcado por el sufrimiento y la culpa, había regresado después de semanas de búsqueda, con la esperanza de recuperar a la hija que había abandonado en la cueva. Laura no había sido la madre que Aurora necesitaba, pero, a pesar de todo, aún cargaba con el peso de su decisión, con el deseo de redimir su error, de demostrar que, a pesar de lo que había hecho, aún podía ser una madre para la niña. Mariana respiró hondo y miró a Laura, que estaba parada a su lado, con la mirada fija en Aurora. La emoción se reflejaba en sus ojos, pero había algo más, miedo. Miedo de que su hija adoptiva, que había llamado madre a Mariana durante estos meses, rechazara la idea de una madre biológica. Miedo de que Laura no pudiera lograr lo que tanto deseaba, recuperar el amor y la confianza de su hija. Con voz suave pero firme, Mariana rompió el silencio. Laura, sé lo que has pasado. Sé que tu sufrimiento es tan grande como el mío, pero no puedo olvidar que abandonaste a Aurora. Que la dejaste en una cueva, sola. No puedo olvidarlo, y no puedo hacer que lo olvide ella tampoco. Y dijo, con una mezcla de dolor y determinación. Laura, con la voz quebrada, respondió. Te lo sé, Mariana. Lo sé. Y me arrepiento todos los días. Pero necesito que me des una oportunidad. No quiero que Aurora me vea solo como la mujer que la abandonó. Quiero ser su madre, quiero enmendar mi error. Mariana se quedó en silencio, observando a Aurora en los columpios. ¿Cómo podía hacerle frente a esa realidad? Sabía que Laura había tomado la decisión más dolorosa de su vida cuando dejó a la niña en la cueva, pero también sabía que su dolor era real, y que había estado buscando a su hija, luchando por ella, con la esperanza de poder ser una madre nuevamente. Pero, al mismo tiempo, Mariana sentía un amor inquebrantable por Aurora. La niña había llegado a su vida en un momento de desesperación y vacío, y en ella, Mariana había encontrado una razón para seguir adelante, una razón para volver a soñar con el amor de una madre. Mariana no podía ignorar la conexión que existía entre Aurora y Laura. Era imposible negar que la niña, aunque pequeña, sentía algo por la mujer que la había traído al mundo. Sin embargo, la historia entre ellas no era solo de amor, sino de abandono, de dolor. Y ahora, esa historia debía ser reescrita.
Mariana entendió que no podía impedir que Aurora conociera la verdad, que no podía mantenerla alejada de Laura para siempre. La niña tenía derecho a saber quién era su madre biológica, y a tomar su propia decisión, aunque, en el fondo, Mariana temiera perderla. Laura, dijo Mariana, con la voz más suave ahora. No te estoy pidiendo que dejes de luchar por ella, pero no la hagas cargar con tu culpa. Ella necesita saber lo que pasó, pero también necesita saber que, aunque tú la dejaste, yo estoy aquí para ella. Y eso no cambiará. Pausó, respirando profundamente. Si realmente quieres ser parte de su vida, si quieres que haya una oportunidad para reconstruir la relación, tendrás que ganarte su confianza, pero más que eso, tendrás que ganarte el perdón de ti misma. Aurora no es solo mía. Es nuestra. Laura la miró, sus ojos llenos de gratitud, pero también de miedo. Sabía que la decisión de Mariana no era fácil, y que el amor que Mariana sentía por Aurora era profundo, algo que no podía simplemente deshacer. Sin embargo, aceptó el desafío, aunque le doliera. Sabía que sería un camino largo, pero, por primera vez, podía ver una chispa de esperanza en el horizonte. Mariana se levantó y caminó hacia donde Aurora estaba jugando. La niña la miró con una sonrisa radiante, y con un movimiento suave, la madre adoptiva se agachó y la abrazó. Aurora, dijo Mariana, con la voz suave y llena de amor. Quiero que sepas algo muy importante. Hay alguien aquí que te quiere mucho. Es tu madre biológica, Laura. Y ella está aquí porque quiere verte. Quiere conocerte. Aurora, con una mirada curiosa, miró a Laura, que la observaba desde lejos. Había algo en sus ojos, algo que Mariana no podía leer por completo, pero la pequeña no dijo nada. Solo la miró, expectante. Mariana, con ternura, la levantó del suelo y la llevó a donde Laura estaba. Laura, nerviosa, se agachó lentamente frente a la niña y la miró fijamente a los ojos. Sus manos temblaban, pero sus palabras fueron claras, llenas de sinceridad. Hola, mi amor. Soy tu mamá. Perdóname por no haberte cuidado como debía. Perdóname por haberte dejado sola. La voz de Laura tembló, pero sus palabras eran lo que había esperado escuchar durante semanas, lo que había deseado decirle a la niña desde el momento en que la había dejado atrás. Aurora la miró fijamente, sin comprender del todo, pero con una especie de curiosidad silenciosa. El tiempo pasó lento en esos momentos, con las dos mujeres y la niña frente a frente, cargadas de emociones, de expectativas, de dudas. Mariana observó todo en silencio, con el corazón dividido, pero entendiendo que este era el único camino para sanar, para darle a Aurora la oportunidad de decidir por sí misma, de conocer su pasado y de, algún día, decidir si quería abrazar ese pasado o seguir adelante con el amor que había encontrado en Mariana. La decisión estaba tomada. Mariana adoptaría oficialmente a Aurora, pero también le daría a Laura la oportunidad de sanar, de reconstruir su relación con su hija, y, con el tiempo, de encontrar el perdón que tanto necesitaba. Aurora tendría dos madres, dos historias que se entrelazaban, y juntas, aunque de maneras diferentes, las tres mujeres comenzaban un nuevo capítulo en sus vidas, un capítulo de sanación, perdón